Una relación más profunda y dramática entre Rebecca y Billy. Un Leachman rediseñado, capaz de perseguirnos y mutar a lo largo del juego. Más participación de Wesker y mayor conexión con los orígenes y el futuro de la saga. Hablemos de todo esto y más cosas que tienen que cambiar en un posible y muy rumoreado Resident Evil 0 Remake. ¡Comencemos! Las cosas toman su rumbo y parece que una nueva versión de Resident Evil 0 es cada vez más probable. Ahora el Insider 2 Golem vuelve con algunas opiniones y especulaciones sobre este rumoreado juego que me parecen muy interesantes de comentar, y aclaro que hoy no vamos a hablar de rumores o filtraciones, sino solo de opiniones, deseos y puntos de vista sobre algunas de las cosas que se desaprovecharon en el juego original y que tienen que mejorarse en una posible nueva versión de Resident Evil 0. Y antes de seguir les aviso que vienen spoilers por todos lados sobre personajes, eventos y trama del juego, así que ojo con eso, ya van avisados. Resulta que entre sus opiniones, Golem comenta que los últimos remakes de Capcom han profundizado en las relaciones interpersonales de protagonistas y villanos, lo que les ha dado a estos nuevos juegos una dimensión más humana, creíble y por supuesto dramática. Esto es muy claro, por ejemplo, en Resident Evil 2 Remake, tanto para la trama de intriga, amor y traición de Leon y Ada, como para los eventos de Claire y su intento desesperado y heroico por salvarle la vida a Sherry, casi como si fuera su propia hija, y también está lo de Kendo, ya saben, esa parte densa. Otros ejemplos de esto son todo el drama y carrusel de emociones que vemos entre Leon, Ashley, Luis, Ada y Krauser en el remake del 4, y por supuesto en este tema merece mención honorífica la tragedia de la familia Winters, tanto en Resident Evil 7 pero especialmente en Village, ya que la odisea de Ethan por rescatar primero a su esposa y luego a su hija, nos han entregado a mi parecer dos de los juegos de la serie que mejor exploran la psique y las emociones humanas. Así que viendo estos antecedentes, me queda claro que Capcom va a seguir expandiendo la parte argumental y profundizando la psicología y drama entre los personajes para próximas entregas. En este punto concuerdo con Dusk sobre que Capcom tiene ahora con Resident Evil 0 Remake la oportunidad perfecta de profundizar y expandir la relación entre Rebecca y Billy. Algo que no se hizo tan mal en el juego original, pero que seguramente podrá ser mejorado sin problemas en un nuevo juego, entre otras cosas gracias a las tecnologías que ahora se tienen para desarrollar juegos. Así que ahora, por ejemplo, podríamos ver mejor explicado los orígenes de Rebecca y lo que la motivó a unirse tan joven a los Stars. O también podrían explicarnos más allá el pasado de Billy, sus días en el ejército y sus posteriores traumas psicológicos. Básicamente es una reimaginación de la dualidad que representan ambos personajes, por un lado la moral, el bien y el altruismo representados por Rebecca, y por el otro la decepción, el resentimiento y la individualidad encarnadas en Billy, aunque luego este vaya mostrando durante el juego que es más parecido a Becca de lo que le gustaría admitir. Yo diría que lo mejor sería hacer más real y madura la psicología de ambos, o sea que Becca parezca menos una niña buena y que Billy deje ese aire de tipo rudo de los 90, y no me refiero a que pierdan sus personalidades, sino simplemente que su interacción sea más humana, es decir que veamos sus miedos, sus dudas, virtudes y defectos de una forma más creíble, y aquí Resident Evil 0 tiene mucho potencial para entregarnos un título emocionalmente potente. Pienso que Capcom seguirá la senda de los últimos juegos y hará la relación humana más intensa y realista, algo que sin duda hará que estos personajes tengan una nueva oportunidad de brillar y darse a conocer ante muchos fans de la saga, que hasta ahora no se han animado a pasarse este juego. ¿Qué dicen? ¿Ven o no ven esto posible en un remake, gente? Otro elemento del que habla Dusk y que me ha parecido interesante es la posibilidad de hacer del Leachman un enemigo más importante e imponente de lo que fue en el juego del 2002. Dusk comenta que este hombre de sanguijuelas fue desaprovechado en el título original, tanto argumentalmente como en cuestión del gameplay, y creo que tiene razón. Se supone que esta cosa humanoide hecha de larvas poseía conciencia propia, así que sabía quién fue su padre o creador, por lo que debía ser una especie de vengador del Dr. Marcus que andaría por ahí cazando a todo lo que encontrara por su camino en su búsqueda de venganza. No obstante, esa sensación nunca se logró en el juego original, ya sea por limitaciones técnicas o fallas del guión. Este cazador nunca destacó como debía, así que el jugador rara vez llegaba a sentirse realmente perseguido o intimidado, por lo que debía haber sido un monstruo imparable e indestructible. Otra cosa interesante de ver, como Dusk comenta, sería la transformación inversa de monstruo a humano.
En la saga, lo normal es ver a humanos mutar en criaturas e ir perdiendo poco a poco su humanidad, pero con las larvas del Zero, la cosa pasa al revés, ya que vemos que es el monstruo el que poco a poco va tomando conciencia de su realidad, lo que al final lo lleva a convertirse en una criatura inteligente, capaz de hablar, razonar e incluso verse y sentir como un humano. Tanto es así que llega a sufrir dolor por la pérdida de su padre y albergar un tremendo odio contra aquellos que lo mataron. Así que este es otro aspecto que podría ser más intenso, complejo e interesante esta nueva versión de Resident Evil 0. De paso, Capcom podría mejorar el diseño y la jugabilidad del monstruo y hacerlo más imponente y aterrador. Imagino algo similar al Nemesis del 3, o sea que al inicio Leechman sea una criatura similar a un hombre y relativamente débil, pero como el juego haría esta vez que nos tengamos que enfrentar varias veces contra él y derrotarlo sí o sí, en su siguiente aparición esta cosa habría mutado haciéndolo más grande, deforme y peligroso, por lo que ahora sí tendríamos miedo a enfrentarnos de nuevo contra esta Bow. Aprovechando esto, podríamos tener también varios nuevos diseños del monstruo que terminen en una imponente Queen Lich más mortífera y con una IA muy mejorada respecto a lo que vimos en la entrega original, porque se supone que esta cosa estaría hecha de cientos o de miles de larvas inteligentes. No sé cómo podría verse exactamente, pero se me ocurre algo similar a Alexia de Código Verónica en su transformación final. Además, podrían aprovechar este modelo y mecánicas contra el jefe para un muy probable remake de esta otra entrega. Ya saben a qué me refiero. Para mí, el sistema de compañeros y la gestión de objetos del Zero son algo que necesita renovarse urgentemente sí o sí para un posible remake. En su momento estas mecánicas fueron propuestas revolucionarias e interesantes, pero quizás por limitaciones de la época, nunca llegaron a sentirse realmente ni orgánicas ni divertidas, al grado que mucha gente pasa del juego por estas cosas de su gameplay. Si ya jugaron el Zero, saben que se vuelve tedioso y monótono tener que estar cambiando constantemente entre personajes para resolver ciertos acertijos, transportar ítems o enfrentar enemigos, lo que muchas veces hace frustrante la experiencia de juego. Ni hablar, por ejemplo, si es que olvidaste un objeto importante en uno de los primeros niveles y ahora te toca regresar hasta ahí por él, a veces incluso con los dos protagonistas juntos. Ni qué decir si es que en las otras habitaciones aún hay zombies, hunters o leechmen esperando por tu cabeza. Es algo insufrible o cuando menos nada divertido, así que toca renovarlos de fondo o en el peor de los casos de plano eliminarlos. Sobre el sistema de compañeros, pienso que puede rescatarse y mejorarse tomando como ejemplo las mecánicas de RE4 Remake. Específicamente, podrían pulir el comportamiento e interacción de la IA aliada, como vimos con Ashley y Luis en la cuarta parte. De hecho, pueden ir más allá y tomar lo mejor de ambos personajes para crear un verdadero compañero autónomo que pueda decidir y actuar como mejor convenga según el momento, ya sea defender la posición, atacar, conservar recursos o arreglárselas por sí mismo para ciertos acertijos. Sobre la gestión de ítems, lo ideal y más simple es que se manejara como en los juegos anteriores, o sea, baúles o maletines, o también que el compañero pudiera llevar suficiente espacio en el inventario para usarlo como mula de carga, porque de otra manera, no me veo volviendo a tirar balas o hierbitas por todos lados, solo para luego no saber ni dónde carajos los había dejado. Sé que esto es algo distintivo del Zero, pero si Capcom no encuentra cómo hacer la experiencia más natural y fluida, prefiero perder esta función y usar los siempre confiables cajones, mochilas o maletines para llevar todas mis cositas durante la aventura. Otro punto que comenta Golem es que, como dijimos sobre la relación de Rebecca y Billy, un remake del Zero podría profundizar en la asociación, motivos y oscuros intereses tanto de William Birkin como de Albert Wesker. Un nuevo Re-Zero sería perfecto para conocer exactamente cómo Birkin y Wesker ingresaron a Umbrella y cómo poco a poco empezaron a colaborar hasta llegar al asesinato del Dr. Marcus. Zero podría presentar los orígenes y dar más detalles de la personalidad de dos de los villanos más icónicos de toda la saga, Birkin y Wesker. Imagínenlos juntos conspirando contra Umbrella, planeando la traición a Marcus o poniendo a prueba a los Stars. Aunque siendo realistas y honestos, creo que si tuviera que elegir, preferiría que se centren en Wesker, que es en realidad más importante para todos los primeros juegos de la serie. Además, sabemos más del trasfondo de Birkin gracias a Resident Evil 2, pero casi nada del background de Wesker.
Así que sería genial conocer un poco más de su juventud y su relación, por ejemplo, con Spencer y Marcus. Incluso, como Dusk sugiere, no estaría nada mal tener una sección jugable, o por qué no, incluso un DLC enfocado en Wesker, que nos narre algo relevante del personaje, como la creación del Proto Tyrant, y que no se limite solo a algo como el modo Wesker, que es un modo especial de la remasterización del 0 que llegó a los sistemas modernos. En cuanto a Marcus, este personaje queda muy desaprovechado en el original, aunque siendo estrictos no podemos culparlos porque ya estaba muerto, pero me refiero a que Leechman y la Queen Leech fallaron como el principal enemigo mutante de la historia, por los motivos que ya comentamos antes, así que sería la oportunidad ideal de Capcom de mejorar a sus villanos, dándoles un trasfondo más humano y realista que permita conocer sus orígenes y motivaciones, ya que esto crea empatía con los jugadores y hace más atractiva la trama del juego para más gente. Terminamos hablando quizás del mayor fallo de Resident Evil 0, y es que no revela nada trascendente sobre los orígenes de la saga, ni de los personajes conocidos, ni del virus, ni de Umbrella, ni de los porqués o cómo de todo lo que conocimos en los primeros juegos. Al menos para mí esto fue lo más decepcionante que encontré cuando acabé el juego por primera vez en mi querida GameCube hace varios años. Pensar que empezabas el juego con tantas preguntas sobre personajes como Chris, Jill, Leon, Wesker, Umbrella, los virus, solo para acabar la aventura con más dudas que respuestas, fue una de las decepciones más grandes que he tenido con la saga. Y eso que ahí están Resident Evil 6 y el remake del 3. Pero bueno, la cosa es que ahora Capcom puede reivindicarse épicamente si tan solo conecta la nueva trama con títulos más recientes o viejos de la serie. Por ejemplo, me gustaría saber un poco más del pasado de Marcus y Spencer, dos de los fundadores de Umbrella, o que viéramos algo detallado del origen del virus progenitor, cosa que además se podría conectar directamente con un probable Resident Evil 5 remake. También sería increíble encontrar referencias a Madre Miranda de Village y a los viajes de Spencer por Europa, a los días de Umbrella en África o guiños a la familia Ashford, los villanos de Código Verónica. Así que como verán, Capcom tiene muchas opciones para crear una reimaginación de 0 que esté a la altura y se sienta realmente como el juego que explique los orígenes de Resident Evil. Yo sé que no se puede meter todas las tramas en un solo juego, no estoy pidiendo eso, solo que si este remake lleva el número 0 en su título, pueda dar respuestas interesantes al origen de todo y sea un vínculo, aunque sea discreto, con el inicio y el futuro de la saga. A final de cuentas, Resident Evil 0 debía convertirse en el título que nos contara mucho sobre las raíces del mal. ¿Cómo ven, Pixels? Sin duda hay muchas cosas que Capcom puede y tiene que mejorar si es que deciden rehacer la aventura de Becca y Billy, ya que Re:Zero tiene muchísimo potencial en sus manos. Pero soy realista, sé que Capcom suele limitarse a lo esencial, así que siendo honestos, lo más probable es que un remake del 0 sea muy fiel al juego original y se vea y dure similar a lo visto en Re 2 Remake, algo que tampoco estaría nada mal. Eso es todo, gente. Espero que el video haya sido interesante, porque aparte es un buen ejercicio de reflexión sobre qué podemos esperar para este nuevo posible remake. Déjenme en los comentarios qué cosas cambiarían ustedes para esta nueva versión de Re:Zero, y si no han jugado el original díganme sus motivos. Mil gracias por su tiempo, no se vayan sin antes suscribirse y disparar esos likes. Por ahora me despido, pero ya saben que nos veremos pronto aquí en The Dead Pixel. Adiós.